Continuamos con el segundo método, chicos. El segundo método consiste en la reducción al primer cuadrante cuando los ángulos son positivos y mayores a una vuelta. Es decir, cuando sean de esta manera. Ahí está. Cuando sean de esa manera, ¿no? Cuando los ángulos sean mayores a 360, un ejemplo 400. Otro ejemplo, profesor, 700, 1080, 1200, qué sé yo, ¿no? Cuando los ángulos sean mayores a una vuelta, ¿ya? Pero ¿qué se hace en tal caso? Lo único que se hace en este caso, chicos, es a ese ángulo, en este caso asumamos de que alfa es mayor a, a un ángulo de una vuelta, es mayor a una vuelta, es mayor a 360. Entonces lo que hacemos es dividir entre 360, entre lo que mide una vuelta, 360, y obtenemos un cociente y un residuo, en este caso beta. Entonces, el truco acá es que en lugar de alfa, póngase residuo. Razón trigonométrica del ángulo alfa va a ser igual a la razón trigonométrica de 360 por k, que va a ser el cociente, más beta. Pero en lugar de todo eso, ya simplemente pones razón trigonométrica de beta, del residuo de esa división, residuo, no simplemente beta. ¿De acuerdo? Divides entre 360 el ángulo y solo pones el residuo. Ya en lugar de este ángulo solo va el residuo. ¿De acuerdo? Y luego te pones a desarrollar tal y como te expliqué en el primer método, cuando el ángulo es menor a una vuelta. ¿De acuerdo? Cuando el ángulo es menor a una vuelta. A ver, te recuerdo que se resuelve de la siguiente manera, chicos, por favor, atiendan. A ver, acá. Esto, una vez que determines el cuadrante, por ejemplo, acá tengo tangente de 200, por favor, presta atención. Es igual a tangente de 180 más 20, ¿sí o no? 180 más 20. 180 más 20 es 200, ¿de acuerdo? Y 180 más 20, es decir, 180 más x, hay que ponerlo, ¿ya? 180 más x, ¿en qué cuadrante está aquí? 180 más x, 180, acá está, profesor. Y esto pertenece al tercer cuadrante, ¿de acuerdo? Entonces, como tú sabes que tangente en el tercer cuadrante es positivo, se pone positivo, ¿de acuerdo? Luego, 180, ¿qué te dice 180? ¿Mantiene o cambia la razón trigonométrica? En 180 mantiene. Si era tangente, continúa con tangente. Y luego solamente se pone el ángulo agudo, en este caso 20 grados. Ya queda reducido de esa manera, más tangente de 20 grados. Entonces, cuando el ángulo, como te mencioné, es mayor a una vuelta, hay que dividirlo entre 360 y solo poner el residuo. Solo pones el residuo. Y una vez hecho eso, operas con el residuo, es decir, reduces al primer cuadrante el residuo nada más. El residuo puede ser, por ejemplo, si el residuo fuera 37 grados, ya está en el primer cuadrante, ¿sí o no? Ya no sería necesario que lo conviertas al primer cuadrante, ya está en el primer cuadrante. Pero si ese residuo fuera, no sé, 150, fuera 200, fuera, no sé, 290, ahí sí tienes que pasar al primer cuadrante, porque esos ángulos sí pertenecen a otros cuadrantes. Entonces, ¿cómo lo vas a hacer? Como te expliqué hace un momento en el primer método, con los ángulos menores a una vuelta. ¿De acuerdo? Ahí está, ¿ves? Muy bien, por ejemplo, acá un ejercicio en el que me pide reducir al primer cuadrante el seno de 400. Como me indica acá, dividimos 400 grados entre 360 para obtener el número de vueltas que tiene el ángulo. Pero más que el número de vueltas, chicos, lo que a mí me interesa en realidad es hallar el residuo. Eso es lo que en realidad me interesa, hallar el residuo. Divido entonces 400 entre 360, obtengo de residuo 40 y de cociente 1. Esto no me interesa. O sea, la información que me da, lo que me dice este 1 es que hay una vuelta y 40 grados de residuo. Entonces, en lugar de poner seno de 400, solamente pondría seno de 40, porque el residuo es 40, seno de 40 grados. Nada más, chicos. ¿De acuerdo? Esto ya no puedes reducir al primer cuadrante. Ojo, allá 40 grados ya se encuentra en el primer cuadrante.
Muy bien. Ahora pasamos a los ángulos negativos, que justamente lo tengo ahí. Los ángulos negativos. A ver, para los la reducción para los ángulos negativos, lo que te mencioné hace un momento en razones trigonométricas en posición normal. Seno de menos teta, tangente de menos teta, coseno de menos teta, cosecante de menos teta, cotangente de menos teta y secante de menos teta. En todos los casos, salvo en dos, excepto en dos, ¿quiénes son esos dos? En el coseno y en la secante. Solo en esos dos, el signo o las razones trigonométricas, tanto coseno y secante, tienden a absorber al signo, tienden a comérselo al signo. Por ejemplo, coseno de menos teta, simplemente coseno de teta. O secante de menos teta, simplemente secante de teta. En los otros, el signo pasa hacia atrás. Seno de menos teta, menos seno de teta. Tangente de menos teta, menos tangente de teta. Cosecante de menos teta, menos cosecante de teta. Cotangente de menos teta, menos cotangente de teta. ¿Te das cuenta? Solo en el caso del coseno y su recíproco, es decir, la secante, solo en estos dos casos se absorbe el signo. Tienden a absorber el signo. Solo en esos dos casos, ¿ya? En los demás, no. Sale negativo detrás de ellos. Chicos, entonces esa sería prácticamente toda la teoría respecto a boletín número 4. Razones trigonométricas de ángulos en cualquier magnitud y reducción al primer cuadrante. Razones trigonométricas en ángulos de cualquier magnitud es un tema relativamente sencillo, chicos. Solo tienen que tener en cuenta el punto coordenado para poder calcular la razón trigonométrica que les pida. No hay mayor problema ahí. La dificultad entra a tallar un poco más en lo que es reducción al primer cuadrante. Ahí tienes que tener bastante habilidad y sobre todo bastante astucia para poder darte cuenta qué método debes de utilizar de los tres que te indiqué. Es muy importante este método porque ejercicios para aplicar este método de reducción al primer cuadrante suele venir con bastante frecuencia en los exámenes de admisión, chicos. Reducción al primer cuadrante es un tema que rara vez falta en los ejercicios de trigonometría. Y sobre todo, chicos, este tema se hace uso con bastante frecuencia también para que puedas tú aprender el tema de circunferencia trigonométrica, el tema subsiguiente de identidades trigonométricas en todo su esplendor o todas las fórmulas que impliquen. Ahí también aplicamos reducción al primer cuadrante, chicos. Y en ecuaciones trigonométricas. Sobre todo en ecuaciones trigonométricas. En ecuaciones trigonométricas aplicamos al derecho y al revés lo que es reducción al primer cuadrante. Hay algunos chicos que son tan hábiles que reducción al primer cuadrante lo hacen de manera ya mental, rápida. Esos pasos que yo te he ido mencionando lo hacen de manera muy rápida y eso es lo que tú tienes que hacer para que puedas resolver sin ningún problema algún ejercicio o un examen de admisión. Esa es la idea, ese es el fin, ese es el objetivo. Por eso, ¿cómo vas a lograr eso? Practicando, practicando y practicando y practicando. Es la única manera. ¿De acuerdo, chicos? Entonces, eso sería todo en la clase teórica de este tema. Cualquier duda, consulta, me lo harás saber en la plataforma. ¿De acuerdo? Hasta luego.